Mi nombre es Daniela Márquez. Tengo 36 años y trabajo como oficial de inteligencia lingüística en la base Fuerte San Martín. Durante la mayor parte de mi carrera, he vivido deliberadamente en las sombras, en silencio, con un objetivo claro. Nunca usé condecoraciones ni uniforme llamativo. Nunca pedí sentarme en primera fila. No lo necesitaba, porque estaba presente cuando más importaban. El salón estaba lleno. Todos vestían su uniforme de gala. El brillo de cada zapato reflejaba las luces de neón del techo, pero lo único que yo podía escuchar era la voz de mi padre, cortante, despectiva, resonando 3 filas delante de mí. Ningún soldado necesita árabe, pastún o farsi. Resopló justo cuando el maestro de ceremonias mencionaba inteligencia lingüística en operaciones encubiertas. Su tono era alto, descuidado, diseñado para ser escuchado. Mi hermano Mateo se rió entre dientes y se inclinó hacia un lado para susurrarle algo al oído. Los dialectos del Medio Oriente son inútiles. Eso es lenguaje de civiles. Los verdaderos soldados no se sientan detrás de traductores. Sus palabras ya no dolían. No Mason había escuchado declaraciones similares en cada reunión familiar. Lo que dolía era su suficiencia, la certeza de que tenían razón, de que su mundo no tenía lugar para mi tipo de guerra. Yo estaba parada detrás de ellos, sin placa con nombre, sin uniforme especial, solo 3 filas atrás, vestida de negro y verde oliva estándar. Se suponía que debía ser invisible, pero lo escuchaba todo, siempre lo hacía en él. Maestro de ceremonias se aclaró la garganta y pasó de los elogios generales a los archivos clasificados. Su voz se volvió más baja, pero más seria. Hay operaciones que no podemos nombrar, misiones que nunca llegaron a los titulares, pero que tuvieron éxito porque alguien habló y alguien más escuchó. El silencio se extendió por el salón. El sargento mayor le susurró algo al almirante al oído. Luego, el almirante se adelantó con una voz que cortaba como acero. «Necesitamos a Águila 7 en la sala», dijo simplemente. Las sillas crujieron, las cabezas se volvieron. Yo di un paso al frente, sin condecoraciones, sin metal, sin presentación. Solo yo y el sonido de cada bota poniéndose firme. La gente no se puso de pie porque me conociera, sino porque alguien en el poder lo ordenó. Mi padre se levantó el último, más lento que todos los demás. No necesitaba mirarlo para saber que su boca estaba ligeramente abierta, la respiración contenida. No necesitaba verlo congelarse para saber que así era. El almirante no asintió, no sonrió, simplemente dijo: «Tú hablaste cuando necesitábamos romper el silencio, y cada vez que hablaste, una unidad regresó a casa». Me quedé inmóvil. Mi nombre en clave era todo lo que se mencionaba en Águila 7. Era suficiente, porque significaba que yo era la razón por la que algunas familias no tuvieron que enterrar a sus hijos. Significaba que mis susurros a través de líneas encriptadas valían más que gritos en campos de batalla. Y por primera vez, frente a una audiencia, no tuve que esconderme. Pero no dije nada. Mi padre cambió su peso de un pie a otro. Mi hermano parpadeó y yo volví a escuchar. Esta vez, el sonido de su certeza desmoronándose, aun cuando tenía 7 años. Creía que los idiomas extranjeros vivían en objetos. No en libros, no en aulas, solo en objetos. En la botella de champú con escritura persa en el fondo del armario del baño. La lata de metal abollada con té de jazmín de la venta de garage de un vecino, con letras que más tarde supe que eran urdu. La pegatina de advertencia en la caja de herramientas oxidada de papá, que decía algo en lo que más tarde reconocí como hebreo. Nadie me enseñó. Nadie me pidió que lo aprendiera. Mamá literalmente había perdido su voz. Una enfermedad rara había borrado lentamente su habla, y ahora solo se comunicaba a través de notas breves en tarjetas o gestos silenciosos. Sonreía con los ojos, pero su silencio llenaba toda la casa. Papá llenaba el resto con ruido. No conversación. Solo gritos, órdenes, instrucciones gruñonas sobre tareas domésticas, toques de queda o el estado del fregadero de la cocina. No hablaba conmigo, hablaba hacia mí. Eso hacía que las palabras fueran preciosas, sagradas, algo que coleccionaba, que atesoraba como un secreto. Mi primer amor
fue el farsi. No conocía el nombre en ese entonces. Todo lo que sabía era que cierta marca de detergente tenía instrucciones en una escritura que debajo del inglés parecía elegantes curvas y bucles. Me sentaba durante horas, tratando de relacionar la escritura con los movimientos de mamá al lavar la ropa. Con el tiempo, los bucales comenzaron a tener significado. Luego vino el árabe a través de la voz de una radio abollada. Papá la había traído de una subasta de excedentes militares. Estaba llena de polvo en cada grieta, y solo reproducía una estación que crujía con estática. A veces escuchaba oraciones, a veces canciones, a veces solo hombres hablando con calma pero firmeza, como si contaran algo importante. Al principio no lo entendía, pero el ritmo me atraía. Comencé a imitar los sonidos en voz alta, formándolos con mi boca hasta que sonaban familiares. Los idiomas se convirtieron en mi canción de cuna, mi jardín secretón, y luego vino el hebreo. Lo había visto en fragmentos en envases, en libros viejos de la biblioteca escolar, e incluso dentro de una chaqueta de segunda mano. Pero no fue hasta que lo pronuncié en voz alta en la mesa que se convirtió en algo más. Recuerdo esa noche, un viernes. Había memorizado una línea corta de un cuento infantil en hebreo. Estaba orgullosa. Pensé que papá estaría impresionado. Esperé el momento. Él estaba en silencio por una vez, distraído por un nuevo informe en la televisión detrás de mí. Hablé la línea en voz baja, más para mí misma que para nadie más. Ni siquiera levantó la vista. Dilo otra vez y harás lagartijas, dijo fría y sobriamente. Estaba atónita. No había intentado ser irrespetuosa, solo había mostrado curiosidad y vitalidad. Él me miró. En su mundo, los idiomas eran amenazas, ser diferente era desobediencia. No le gustaba lo que no podía controlar. Durante un año, no hablé hebreo en voz alta, pero no dejé de aprender a los 10 años. Podía distinguir los dialectos levantinos de los del Golfo en árabe solo por el ritmo de las frases. Podía leer párrafos simples en farsi. Entendía el ritmo del hebreo incluso cuando las letras se desdibujaban. El lenguaje se había convertido en una especie de armadura, suave e invisible, y mi mamá lo notó, pero nunca dijo una palabra. Me deslizaba periódicos en idiomas extranjeros de la basura reciclada, o dejaba libros de cocina internacionales de tiendas de segunda mano. Cuando me dio una revista con la mitad de las páginas escritas en francés, tenía una nota adhesiva con una inscripción simple: Te podría gustar la página 12. Memoricé cada palabra de esa página. Incluso los anuncios en lenguaje me dio lo que mi hogar no podían: conexión, significado, identidad. Me dio poder. Aunque nadie lo vio todavía, era el lenguaje que nadie escuchaba, pero yo siempre estaba escuchando. Y algún día, el mundo también lo haría. Mi nombre es Daniela Márquez, y recuerdo el día en que fui al examen de idioma pastún en la Academia Militar como si fuera esta mañana. No porque el examen fuera difícil, sino por las miradas de la gente. Como si me hubiera equivocado de edificio, había saltado los niveles principiante e intermedio en tiempo récord. Mis profesores, aunque inicialmente escépticos, no podían negar los resultados, aun cuando el coronel que dirigía el programa de evaluación lingüística leyó las primeras preguntas en voz alta. Respondí antes de que terminara. ¿Aprendiste con alguien de Kandahar?, preguntó, con el ceño fruncido. No, señor, respondí. Aprendí con una radio de onda corta y un mapa. Me di cuenta de que no sabía si reír o estar impresionado. Tu acento es claramente del sur de Afganistán, dialecto fronterizo, observó en voz baja. Justo ahí escuché risitas detrás de mí. Luego una voz profunda, cortante, divertida y llena de condescendencia atravesó el silencio del aula, tratando de coquetear con el enemigo. La voz pertenecía a Jaime Cortés, hijo de infantería de tercera generación, cuya familia tenía más medallas que libros en el estante. Apenas había aprobado español 2 el semestre anterior. No le respondí. No miré hacia atrás. En cambio, miré la hoja de examen una vez más, grabando no solo el vocabulario, sino también el espaciado, el diseño, la forma de los símbolos en el margen de la página. Mi cerebro no solo aprendía idiomas, absorbía el código detrás de las palabras. Marqué la última pregunta con precisión tranquila, y me puse de pie.
El coronel me hizo una seña para que esperara. Miró mi hoja de respuestas y parpadeó rápidamente. Esto es asombroso. ¿De dónde conoces estas expresiones idiomáticas? Dudean son comúnmente usadas por insurgentes cuando cambian rutas o puntos de entrega. Las escuché en operaciones de intercepción en línea. Parpadeó de nuevo en interceptaste tráfico encriptado. No, señor. Canales públicos, viejos, olvidados, pero aún activos. Se quedó en silencio un momento. Luego asintió lentamente y me despidió. En esa noche me acosté en mi litera del dormitorio, mirando el techo, mi mente inquieta a pesar de mi agotamiento. Reproduje el examen una y otra vez. No las preguntas. Esas eran fáciles. Era esa risa burlona en la voz de Cortés. Esa suposición, esa burla mi mente derivó, como tantas veces, hacia sueños codificados como acertijos. Esa noche soñé que estaba en un escondite en el desierto, escuchando a través de un viejo receptor ruso. Una voz sin aliento, urgente, susurraba en árabe mezclado con dari. El paquete se mueve al amanecer. Ruta, Andarab. Señal, 2 guardias. Me desperté, jadeando. Escribí todo. Cada frase, cada pausa, cada énfasis, luego lo tradurre de 3 maneras literalmente, idiomáticamente, estratégicamente. Y cuando se lo mostré a mi profesor de inteligencia al día siguiente, levantó la vista lentamente, como si le hubiera entregado algo radiactivo. ¿De dónde sacaste esto? Lo soñé. Respondí, no se rió. No me rechazó. Solo dijo un sí, que soñando. Más tarde esa semana, en un ejercicio de simulación, me asignaron a una carpa de comunicaciones con Cortés y otras 2 personas. Nuestra tarea era simple: interceptar un mensaje codificado y determinar su ubicación. Cortés puso los ojos en blanco. Esto es solo un crucigrama inflado. Permanecí en silencio. Al mensaje llegó a las 2:43. Cortés lo leyó en voz. Altan pájaro cantor rojo sale de noche. Cuida cielo, aire papel camino. Tonterías lo levanté. Esto no es una tontería. Pájaro cantor significa agente. Cielo vigilado se refiere a vigilancia con drones. Están tratando de evacuar a alguien a través de terreno montañoso. A la sala se quedó en silencio. ¿Qué piensas, Márquez?, preguntó nuestro sargento. Creo que van a salir por el corredor peatonal. Esta noche hay cobertura de nubes. Si no desviamos ahora, se habrán ido antes del amanecer. Transmitió mi teoría hacia arriba. Horas más tarde, el comando confirmó que un objetivo de alto rango había intentado escapar exactamente por ese corredor. Gracias a la desviación, logramos la intercepción. No lo informaron a la prensa. Nunca lo hacen. Pero Cortés nunca volvió a burlarse, no de mí, solo me miraba de reojo, como si fuera un ser que no podía clasificar. No me sentí ofendida. Lo entendí, porque cuando la gente no puede definir lo que eres, se burla de ti o te teme. Y en mi caso, eventualmente me necesitarían más de lo que querían admitir en ese año. Comencé a llevar diarios, codificados, anotados, multilingües. Cada sueño, cada frase escuchada, cada instinto encontraba entrada en esas páginas. Porque sabía algo que ellos no sabían. El lenguaje es más que comunicación. Es patrón, ritmo, latido del corazón. Y cuando escuchas el pulso de una región, escuchas el miedo antes de que se exprese, la traición antes de que se cometa, la emboscada antes de que se active. En la academia militar me dio el uniforme, pero los idiomas me dieron la visión. Y aprendería a usar esa visión para salvar vidas sin disparar un arma o alzar la voz. Solo mi nombre en clave y algún día. Eso sería suficiente para detener guerras antes de que comenzaran, aunque mi padre no escuchara ni una palabra de ello. Cuando recibí la beca completa, pensé por un momento fugaz que tal vez, solo tal vez, él diría algo bonito, algo que sonara a orgullo. Había tomado meses diseñar ese sistema de mapeo lingüístico. Había pasado mis vacaciones de invierno recopilando patrones de lenguaje de transmisiones en línea, llamadas interceptadas localmente de archivos públicos y todos los podcasts en Dari, Farsi y Pastunan. Había codificado variaciones de tono por colores.
usado cambios tonales y léxico prestado para detectar acentos falsos, un indicador a menudo pasado por alto en contrainteligencia. Los jueces lo calificaron como un enfoque innovador para la detección de imitaciones enemigas, y así, con las manos temblorosas, entré a la cocina. El sobre estaba caliente en mi agarre. Papá, dije, recibí esto hoy. No se dio vuelta. Deslicé el sobre junto a su bloc de notas. En la mesa han hecho un vistazo rápido. Sus ojos recorrieron el sello del gobierno, el peso del sobre, la dirección del remitente. Su rostro permaneció impasible. Él luego lo dobló lentamente por la mitad, sin abrirlo, y lo dejó a un lado, justo al lado de la lista de compras. No olvides comprar leche, murmuró. Me quedé allí parada. El zumbido del refrigerador era más fuerte de lo habitual detrás de mí. Mateo se rió entre dientes. Eso parece un certificado de participación. Todo ese trabajo, y ni siquiera te dejan disparar. Tomó el sobre y lo agitó como un abanico. ¿Dónde está la diversión en ensalada de letras? No respondí, solo asentí en silencio. Recuperé la carta y caminé por el pasillo a mi habitación. Todavía estaba llena de libros apilados como ladrillos alrededor de mi colchón. Algunos en árabe, otros en urdu, algunos en ruso antiguo. Se había convertido en mi pequeño búnker de silencio en la cena. Nadie mencionó la beca. Mi padre le preguntó a Mateo sobre sus números de dominadas. Mateo alardeó de sus últimos resultados en el campo de tiro. Mamá permaneció en silencio. Como siempre, mientras recogía los platos, pensé en tal vez nunca seré suficiente aquí. No si no rompo algo, no disparo algo, o grito más fuerte de lo que hablo. Pero no quería ese tipo de reconocimiento. Quería que notaran cuántas vidas se pueden salvar. ¿No? ¿Tomadas? Porque alguien entendió una frase susurrada en el dialecto correcto en el momento correcto en el día siguiente. Escuché a papá hablando por teléfono con uno de sus viejos compañeros. ¿Va a perseguir acentos fantasma en el extranjero? Se burló, sin columna vertebral para el campo, pero suficiente tiempo para crucigramas en siempre fue así. Los ecos en nuestra casa no provenían de la estructura, provenían de las cosas no dichas, los rechazos que colgaban en el aire como niebla. Sabía que él tenía una visión estrecha del servicio en combate, pólvora y cuerpos. Idiomas, sentimientos, empatía blando. El fin de semana después de eso, salí de casa más temprano de lo habitual. Tomé el camino largo a la biblioteca del centro y pedí acceso a su archivo lingüístico histórico a la bibliotecaria. Una mujer afgana, jubilada llamada Sara, notó mi acento cuando leí en voz alta un fragmento de un poema pastún de 1973. No eres de Kandahar, sonrió, pero hablas como si hubieras estado allí. No le dije que nunca había salido del estado. Mi única ventana a esos países eran documentales viejos, archivos de audio crepitantes y conversaciones con conserjes y cocineros en la academia, que siempre se sorprendían de que una cadete quisiera escuchar sus historias. Me quedé 6 horas en esa biblioteca, leyendo, grabando y traduciendo una y otra vez. Esa noche creé un pequeño cuaderno, mi propio libro de códigos sobre cómo distinguir lenguajes de propaganda de dialectos honestos. El objetivo era ayudar a los soldados a reconocer informantes enemigos y aldeas solo por cómo saludaban a un niño o bendecían una comida. Lo envié de forma anónima a un instructor de ROTC, al que admiraban 3 días después. Recibí un correo electrónico: a quien quiera que seas. Trabajo brillante, hablemos. No se lo conté a mi familia. Para entonces, había aprendido que el silencio es menos decepcionante que la indiferencia. Una semana después, el mismo instructor me pidió que participara en un programa de prueba cerrado que probaba aplicaciones criptolingüísticas en operaciones de Medio Oriente. Firmé de inmediato. Durante la primera sesión, un joven recluta se volvió hacia mí y susurró: ¿por qué te importa esto siquiera? No, dije, nada. En cambio, reproduje un clip de 7 segundos que había extraído de una transmisión de radio, apenas audible, en un denso dialecto costero. Pasé 2 veces por la Casa Roja. Adentro hay niños. Para oídos no entrenados, era una tontería.
Para mí, era un código. Este mensaje había precedido una emboscada hace 6 años. Pero en esta simulación, el sistema lo había reconocido porque yo lo había traducido correctamente, Annie, cuando la pantalla parpadeó. Hubo silencio en la sala. Por eso, me importa. Dije en él sobre de aceptación de mi beca. Lo mantuve doblado el resto del año en el bolsillo de mi uniforme. No por orgullo, sino como prueba. No para ellos, sino para mí. No necesitaba un marco en la pared. Solo necesitaba una persona que escuchara Han. Y algún día, tal vez lo harían. Recuerdo el viento seco en Ramadi, como si fuera ayer. Tenía un sonido profundo y constante, como el susurro de algo antiguo que quería contradecir. Estábamos estacionados, cerca de un viejo puesto de entrenamiento reconvertido en base de avanzada, apenas más que sacos de arena y sudor en una tarde. Poco antes del atardecer, nuestra unidad de reconocimiento interceptó una grabación de audio. El archivo era crudo. Mucho ruido, sonidos de mercado de fondo y dialectos que no había escuchado en años, pero mis oídos captaron el ritmo. No era árabe estándar, ni siquiera el pastún que había memorizado en la academia. No, era árabe yemení, un dialecto prehistórico con ritmo tribal. Lo reconocí de una cinta medio quemada, que una vez encontré en un archivo de idiomas. Antiguan cuando el equipo reprodujo la cinta por el intercomunicador. Un oficial más joven, Teniente Carver, nuevo con nosotros, todavía demasiado limpio, se rió. Ya tenemos Google Translate. ¿Para qué toda esta protección auditiva elegante? Fue recibido con risitas. No dije nada, pero ya estaba escribiendo de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, capturando las amenazas ocultas entre títulos de honor y alusiones, codificadas a los padres de la media luna. Pasaron 10 minutos. Tenía la traducción y era mala. Estaban planeando un ataque coordinado a un centro médico civil. Peor aún, la voz nombraba a un contacto conocido, alguien que nuestra inteligencia había clasificado como de bajo riesgo. Volví hacia nuestro capitán. Señor, esto no es solo habladuría. Están estableciendo un punto de encuentro al noreste de nosotros. Coordenadas exactas. Coincide con la ruta de mercado para suministros de ayuda. Levantó una ceja. ¿Estás segura? Están usando formulaciones arcaicas para disfrazar esto. Sí, señor. Hay una frase a la mano que vierte azúcar. Ve primero las llamas. Es un código de advertencia tribal. Me estudió un momento, luego dio la orden a lanzar dron. Comparar coordenadas. 8 minutos más tarde, la imagen del dron mostró 2 furgonetas cubiertas con lonas, estacionadas junto a un puesto aparentemente vacío. Veía un hombre levantar la lona, revelando cargas conforme a la orden de ataque. Llegó rápido. No vi la transmisión del dron. No lo necesitaba. El capitán no dio un discurso. Simplemente caminó hacia mí y dijo: mantén los auriculares puestos. Eres nuestra alerta temprana. Esa noche no hubo celebración, ni medallas, ni nombres en el tablero, pero sabía que habíamos salvado vidas. Tal vez docenas, tal vez más. Sin embargo, cuando el informe oficial circuló más tarde, decían conversaciones interceptadas, llevaron a la interrupción de un punto de reabastecimiento enemigo, sin nombres, sin especificaciones de dialecto, sin mención de quién lo entendió. Más tarde, esa semana en la cantina, Carver evitó el contacto visual, pero una vez lo sorprendí mirando mi cuaderno. No dijo nada en el silencio en Ramadi. Me enseñó más que cualquier aula. Cómo el lenguaje vive bajo la superficie. Cómo escuchar se convierte en supervivencia. Cómo la invisibilidad puede ser tanto un escudo como una carga. En algunas noches, me sentaba en el techo, radio a un lado, té al otro, y repetía esos dialectos en mi cabeza como oraciones. Farsi, pastún, árabe, incluso algo de Dari Antiguaney. A veces lo susurraba en voz alta a las estrellas, como si el cielo pudiera llevar las sílabas a alguien que las necesitara. Pero en casa, sabía que nada de eso importaba. Mi padre todavía creía que la guerra era fuerza muscular y mapas. Mi hermano todavía me consideraba la traductora familiar que nunca disparó un arma. Aprendí que no toda victoria deja cicatrices visibles. Algunas
son silenciosas. Algunas son arena. Al principio no lo noté. El primer informe de la operación de Ramadi llegó claro y formal, como se esperaba. Mencionaba la grabación de audio interceptada, elogiaba la traducción, pero no había nombre, ni siquiera Águila 7, solo traducido por el equipo de apoyo lingüístico. Pensé que era un error tipográfico, Ansu Sedam. Pero luego llegó el segundo informe. Esta vez el archivo de audio había sido remarcado. La marca de tiempo se cambió exactamente 3 minutos. Ese pequeño cambio podría haber marcado una gran diferencia, porque 3 minutos antes, el archivo original contenía una frase que indicaba un segundo objetivo, una advertencia. Sin ella, el éxito de la operación parecía incompleto. Casi suerte pasé el archivo original por mi archivo personal, que mantenía sincronizado y encriptado fuera del sistema principal. Allí, la marca de tiempo original todavía estaba presente, pero en la red oficial solo la versión revisada era accesible. No informé nada. Hice capturas de pantalla, comencé a registrar cambios. Cada informe, cada archivo editado. Luego vino la tercera señal. Se asignó una misión en Alcama. No era mía. No era mía, yo no estaba en el equipo, pero los documentos de preparación circulaban en el canal seguro que llamábamos banda dorada debido a los niveles de amenaza codificados por colores SAN, y en ese archivo lo vi en Águila 7. Mi nombre en clave. Estaba asignado a un equipo de misión al que no pertenecían área objetivo, punto de control inestable, conocido por actividades EEI, presencia civil. Sin unidad de idiomas en el sitio, nadie para identificar marcadores tribales, nadie para distinguir una procesión de boda de una ruta de contrabando. Lo reporté a mi jefe de sección. Lo apartó. Probablemente un error de plantilla. A veces copiamos y pegamos nombres en clave. Daniela, esto es procedimiento. Asentí, pero algo dentro de mí se sentía mal. A una semana después, la misión en Alcamá salió mal. Un equipo de fuego entró en un área civil mal identificada. 2 heridos, 1 evacuado. El informe posterior culpó a inteligencia poco fiable. Sin mención de lingüística, sin mención de mí. Nadie preguntó por qué mi nombre en clave estaba adjunto. Habría sido fácil ignorarlo. Concentrarme en la siguiente tarea. Pero el patrón se hizo más grande. Encontré 3 casos más en los que Águila 7 aparecía en documentos de misión para operaciones en las que nunca había participado. 2 casos involucraban traducciones cuestionadas, que llevaron a puntos de acceso comprometidos. En uno de los informes finales, no se anotó ningún lingüista en absoluto, solo un comentario tachado que decía activo no confirmado, inactivo, no oficial, no intérprete, no humano. Solo activo. Algo estaba mal. Dejé de hacer preguntas. Comencé a documentar en silencio y metódicamente. Archivé historiales de archivos, metadatos, protocolos de mensajes. Anoté qué nombres desaparecían de los informes, el mío y algunos otros. Principalmente mujeres, principalmente roles de apoyo, principalmente invisibles. Me quedaba hasta tarde en el centro de comunicaciones. Retiraba registros del servidor. Remitía copias de archivos de interrogatorio a un archivo oculto que había incorporado en mi equipo personal. Memoricé la estructura de cada directorio que tocaba. Me convertí en un fantasma entre fantasmas. En una noche, al comparar informes de Kandahar, lo vi de nuevo. Mi nombre en clave estaba adjunto a una misión a 2 continentes de distancia. Nunca había salido de Kuwait esa semana. Sin embargo, la misión falló y yo era el chivo expiatorio invisible, el nombre fantasma imposible de rastrear. Conveniente para culpar. No confronté a nadie. No podía porque para entonces había entendido algo más profundo. Alguien quería que Águila 7 fuera borrada. No humillada públicamente, no degradada, simplemente eliminada. Como si nunca hubiera estado allí. Sin reconocimiento significaba sin responsabilidad. Sin entrada significaba sin rendición de cuentas. No solo estaban reescribiendo la historia, se estaban asegurando de que no sobreviviera en el papel ni en la memoria. Ahí fue cuando dejé de dormir. Comencé a cambiar mis lugares de descanso. Apagué mi rastreador GPS en la red interna. Llevaba un cuaderno manual con 3 niveles de encriptación. Almacenaba nombres, rostros, patrones.
Dibujaba conexiones entre oficiales que tenían las mismas iniciales en archivos alterados. Rastreaba tiempos de inicio de sesión y duplicaba IDs de usuario. No era paranoia. Era matemática, frecuencias estadísticas, desviaciones de patrón, anomalías operativas. Alguien me estaba enterrando bocado a bocado, misión a misión, y si desaparecía, nadie sabría qué parte de la guerra había vivido Anne, pero yo lo sabía, y me aseguraría de que alguien más también lo supiera en algún día, incluso si tenía que codificar mi legado en un idioma que nadie más pudiera leer. Se suponía que era solo un diagnóstico de rutina, una verificación de protocolo. Nada secreto, nada urgente. Estaba verificando sistemas de redundancia en el nodo de comunicaciones de la base en Mosul, revisando la transferencia de datos después de un fallo de red la noche anterior al Chopin todo oficial de comunicaciones. Tenía que hacer esto una vez, por rotación ampero, en lo profundo del registro de auditoría del servidor. Descubrí un patrón extraño. Había un inicio de sesión fantasma. Alguien usaba credenciales de acceso interno en un momento inusual. Aproximadamente las 4:48 local, la ID de usuario estaba enmascarada. Pero la actividad conducía a una carpeta oculta en el archivo que había ayudado a organizar. Hace 6 meses en transcripciones de campo encriptadas. Región fronteriza occidental, transmisiones en Farsi y Kangi. Hice una pausa. Esta carpeta no era parte de ninguna misión actual. Ningún equipo de despliegue había solicitado protocolos de descifrado de ella en más de un mes. Lo sabía porque monitoreaba todas las recuperaciones con dialectos altamente sensibles. Sin embargo, este inicio de sesión había recuperado 3 archivos específicos de esa carpeta. Archivos que yo personalmente había traducido a grabaciones de un cruce de calles en Tel Afar, donde contrabandistas usaban frases codificadas para colocaciones de y an. Abrí los registros de acceso nuevamente. Alguien había extraído las transcripciones. Extraído 2 secciones y 20 minutos después. Accedió al borrador del informe de situación para el sector de 7 del norte de Irak. Era el tiempo lo que me hizo dudar. El informe se había finalizado hace 2 días. Entonces, ¿por qué abrirlo de nuevo ahora? Por hábito, hice clic en la versión borrador en la carpeta temporal e hice una comparación rápida con el documento final. Firmado del comando de campo, solo una comparación de texto simple. Un párrafo resaltó y el informe de situación afirmaba que informantes locales habían confirmado un paso seguro a través del corredor El Berroc, sin reportar actividad irregular en la semana pasada, pero eso no es lo que decía la transcripción. En mi traducción original había marcado claramente un cambio en las actividades de contrabandistas. Frases como los pájaros se desvían hacia el este, antes de la lluvia, y los regalos esperan donde el suelo es blando son modismos comunes para movimientos ocultos y colocación de explosivos. El corredor no estaba seguro. Se estaba calentando a alguien, había reescrito mi informe, y la versión alterada fue transmitida al día siguiente. Perdimos al sargento Molina. Murió en la ruta de patrulla. El Berroc en su Humvee golpeó un y enterrado en el camino. El incidente se registró como escalada enemiga imprevista, pero no fue imprevisto. No si alguien realmente hubiera leído lo que envían mis manos, temblaban mientras accedía a los registros. IP del usuario enmascarado. Triangulé el terminal interno utilizado. El código de ubicación conducía al ala este de nuestra base, al área de trabajo de la unidad de reconocimiento. 3 oficiales asignados usaban ese nodo fuera de horario. Uno de ellos era Mateo. A mi hermano. Me quedé mirando la pantalla. No tenía sentido. Mateo no era lingüista. Tenía autorización, sí, pero no para materiales en Farsi o Kenji. Ni siquiera debería tener acceso a esa carpeta, a menos que tuviera ayuda, o una clave de derivación, o estuviera usando su acceso para atajos. Era parte del equipo que compilaba paquetes de inteligencia regional, responsable de condensar datos de múltiples fuentes en resúmenes para planificación de misiones en... Siempre me había preguntado cómo sus informes salían tan rápido, como siempre cumplía sus plazos, como siempre tenía justo suficiente información para brillar, sin ser cuestionado. Ahora lo sabía,
Había estado robando mis traducciones. Había pasado por encima lo suficiente para completar sus informes. Pero esta vez no había entendido los dialectos complejos y los modismos. Había malinterpretado o ignorado lo que yo había marcado y alguien había pagado por ello. Ann quería correr por la base y gritarle a la cara. Preguntarle cómo pudo tomar trabajo que no entendía y convertirlo en mentira. Preguntar si se daba cuenta de lo que había costado su eficiencia, pero no lo hice porque sabía cómo reaccionaría. Se reiría, se encogería de hombros. Lo llamaría área gris y diría no, es como si el lenguaje te perteneciera. Ann citaría a papá, algo frío. Algo práctico en el daño colateral sucede. Así que, en cambio, hice una copia, recuperé el archivo original, mi transcripción sin editar, y adjunté el registro de audio completo. Lo puse en un informe recién creado titulado Discrepancia en la traducción de la región de 7 Peara, Auditoría Interna Omití. Mi nombre. Eliminé todos los metadatos que pudieran conectarme, lo remití a un puesto de control de calidad interno, una oficina de terceros segregada que revisaba inconsistencias marcadas en todos los departamentos de traducción. A nadie respondió nunca. Nadie tenía que hacerlo. El simple hecho de recibirlo era suficiente para iniciar una investigación interna. No necesitaba un proceso. No quería venganza, solo quería que la verdad fuera documentada. A mí, senté en esa bahía de comunicaciones fría, mirando la luz parpadeante del terminal, pensé en las botas del sargento Molina, su risa en los paquetes de café arrugados que dejaba en cada sala de interrogatorio, y susurré en voz baja, como una oración, a través de dientes apretados de rabia. Te enterraron con una mentira, pero al menos alguien dirá tu nombre. Cerré sesión. Luego salí al aire del desierto y no miré atrás. Mi padre se rió de nuevo. Esa risa profunda y familiar desde la tercera fila, apenas audible para la mayoría, pero en mis oídos como el chasquido de un látigón, era el mismo sonido que usaba cuando yo hablaba algo en farsi en la mesa, el mismo que me había seguido desde el arenero hasta la Academia Militar. Mateo se inclinó detrás de él y susurró, justo lo suficientemente alto. Ann, supongo que está aquí para recoger premios por escuchar, no por liderar. Alguien se rió entre dientes. Otro se aclaró la garganta. La vergüenza educada se deslizó por las filas como un viento silencioso sobre uniformes pulidos. Yo estaba parada en el pasillo. El salón todavía olía a madera pulida y programas impresos detrás del almirante Grayson. La pantalla proyectaba una diapositiva en reconocimiento del servicio, División de Inteligencia Estratégica. Mi nombre no estaba en ella. Todavía no, el almirante. Grayson se acercó al podio. Tenía una voz que no necesitaba micrófono. Usaba uno de todos modos. Para no perder una sílaba en sus manos, descansaban tranquilamente sobre el atril, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Luego lo dijo. Necesitamos a Águila 7. A la sala se congeló. Caminé hacia adelante. No apresurada, no lenta, simplemente tranquila y medida, como había practicado cada mañana con mis botas en el patio. Cuando nadie más estaba despierto, cuando llegué al escenario, no miré a Mateo ni a papá ni a nadie más. Escuché, como siempre lo había hecho. El almirante Grayson no me miró de inmediato. Miró al público, esperó hasta que se asentó el silencio, no solo en la sala, sino hasta los huesos de cada persona presente. Luego comenzó Ann Ramadi. Una transmisión interceptada mencionó la boca entre las piedras. Nadie la entendió. Nadie, excepto Águila 7. Ann se volvió hacia mí. Gracias a su trabajo, a su comprensión de dialectos que la mayoría de nosotros nunca escucharemos en voz alta. Un convoy fue desviado, sin bajas. Misión exitosa. Presionó un botón. Apareció un mapa. En Alepo, descifró una frase que 3 equipos de CAI tradujeron incorrectamente, donde los vientos viejos esconden dientes. La reconoció como un código para sitios ocultos de drones. Gracias a ella, un puesto avanzado resistió. Hubo murmullos. Algunas cabezas se volvieron a yo. Permanecí erguida. Mi uniforme de servicio estaba impecablemente planchado, mis insignias ordenadas, mis botas silenciosas. No dije nada. En Siria, continuó el almirante Grayson, una frase incrustada en árabe semítico advirtió de una emboscada disfrazada como procesión de bodas. Nadie más
lo notó. Águila 7 Cian. Y se salvaron 37 vidas. Hizo una pausa. Esta soldado operó en las sombras tan invisible, a menudo sin nombre en luego, miró su manuscrito, no lo leyó, lo dobló por la mitad y lo colocó junto al micrófono. Hoy no la llamamos especialista o analista, hoy la llamamos lo que se ha ganado. Capitana Daniela Márquez de Un paso adelante. Mis pies se movieron, pero mi pecho estaba apretado. No estaba acostumbrada a esta sala. Los reflectores pertenecían a quienes hacían ruido. Yo traducía ruido, interpretaba silencio, pero di un paso adelante. El almirante Grayson fijó la insignia con cuidado. Sus dedos estaban tranquilos aun cuando retrocedió. No saludó todavía. Primero asintió. Luego levantó la mano en un saludo claro y cortante. Otros siguieron. Fila por fila. Oficial por oficial. Los uniformes se levantaron como una ola, y en la tercera fila, papá se sentó rígido. Sus ojos no parpadeaban. Su boca estaba firmemente cerrada. La expresión de suficiencia había desaparecido, reemplazada por algo desconocido. Algo como confusión envuelta en remordimiento. Mateo giró ligeramente la cabeza, como esperando que alguien explicara lo que acababa de suceder. A nadie lo hizo Anne, porque no eran ellos quienes necesitaban entender. Era John, y lo hice. Entendí que este momento no era para ellos. Ni siquiera era para mí, Anne. Era para cada voz que había traducido que nunca estaría en un podio, para cada palabra antigua que ninguna máquina podría aprender, para cada soldado que pudo regresar a casa porque escuché algo que el mundo no quería escuchar, aun cuando el aplauso estalló. Fuerte y completo, no me estremecían, porque sabía que esto era solo el comienzo. No de ser vista, sino de hacer significativo lo que veía mi nombre. Nunca se mencionó de nuevo ese día. No por mi familia, no por nadie de esa tercera fila. Pero en el momento en que el almirante Grayson retrocedió después de saludarme con todo el peso de su rango, algo cambió en el aire. Era más pesado que el silencio, más denso que cualquier ceremonia. Era verdad. Mi padre se sentó inmóvil durante un segundo completo. Luego se puso de pie lentamente y dolorosamente, como si levantarse le costara más que orgullo. No aplaudió, no sonrió, ni siquiera me miró directamente. Quedó allí como un hombre tratando de recordar. Si este momento era real o un castigo. En sus manos estaban apretadas en puños junto a su cuerpo, los nudillos blancos de tensión. Por primera vez en mi vida. Lo vi inseguro, desarmado, desenmascarado, azulado. Mateo mantuvo la mirada baja. No se movió, ni siquiera para reconocer a mi padre, el mismo hombre que una vez preguntó por qué perdía mi tiempo con idiomas atrasados. El mismo hermano que se rió de cada dialecto que dominé. Ninguno de los dos encontró palabras. Ni una sola, pero no tenían que hablar, porque cada oficial en esa sala ya había hablado, en la forma en que se pusieron de pie, en la forma en que saludaron, en la forma en que me miraron parada silenciosamente en el centro del escenario. No me vieron como la hija de alguien, no como la susurradora de cosas extrañas, sino como una soldado que había estado en el frente, aunque el mapa dijera lo contrario. Como alguien que escuchó antes de que otros siquiera pensaran en escuchar. No sonreí. No hice una reverencia, no miré atrás. Di 3 pasos hacia adelante y me quedé en el centro. Sin podio, sin discurso, solo una mujer a la que se le pidió aparecer. Eso había sido realmente toda mi vida. Aparecer aun cuando nadie más podía escuchar la advertencia, cuando los datos no tenían sentido, cuando la voz detrás del ruido necesitaba traducción, no interpretación. No se me fijó ninguna condecoración en el pecho, ninguna pompa siguió al aplauso, y eso fue perfecto, porque el reconocimiento que cuenta no viene con ceremonias, viene de saber que hiciste algo aunque nadie creía que podrías, de saber que el silencio que te rodea no es vacío, es descanso merecido. Un descanso que solo entienden quienes estuvieron al borde del abismo, y exactamente en ese descanso, me quedé. Él sobre era grueso, sin dirección de remitente,
sin sello, solo mi nombre mecanografiado limpiamente en el frente. Sin rango, sin título, sin nombre en clave en Daniela Márquez Santocinté lo abrí en el silencio de mi oficina. La luz del techo parpadeaba ligeramente sobre el escritorio que rara vez usaba. Para algo personal adentro había una pila delgada de documentos, unidos por un solo clip metálico. El nombre de mi hermano. Estaba en todas partes. ANSE le había revocado la autorización de seguridad. Todos los sistemas bloqueados hasta investigación formal. El lenguaje era burocrático, sin emociones, pero debajo sentí el peso de las consecuencias. Finalmente llegando donde pertenecían había manipulado traducciones clasificadas, asignado marcas de tiempo incorrectamente, copiado y pegado resúmenes que no coincidían con informes originales de campo ANMIS. Informes a los que había enviado en silencio, hace meses sin firma, a través de un canal interno de terceros en el que confié exactamente una vez. Ahora había resurgido. Pasé a la última página y encontré en la esquina inferior una pequeña nota adhesiva, amarilla. Decía: Ann dijo algo que no debería haber dicho. Gracias por no quedarte en silencio para siempre. Sin nombre, sin iniciales. Solo eso. Me quedé mirándola más tiempo del que deberían. Parte de mí se preguntaba, ¿quién la había escrito? ¿Un colega? ¿Alguien de la unidad de traducción? ¿De control interno? ¿O alguien que, al igual que yo, había estado esperando que alguien más dejara de fingir que no veía nada? No, respondí. No había camino de regreso. Solo el archivo y su veredicto silencioso. Doblé los documentos lentamente y con cuidado, como si sostuviera algo frágil en cierto modo. Lo era Ann. No era el castigo lo que me golpeó, era el hecho de que finalmente alguien lo reconocía. Alguien lo había dicho en voz alta, aunque no directamente a mí. Anne, el archivo no gritaba por satisfacción, no borraba los años de invisibilidad en salas que formé con palabras que nadie sabía que entendían, pero hacía otra cosa. Probaba que el silencio no dura para siempre, que la justicia a veces no viene con un podio y aplausos. Aparecen carpetas manila, en tinta sobre papel, cuando falla el acceso a Ann, y eso fue suficiente. O fui a la parte trasera de la sala y abrí la caja fuerte. Era vieja, con código numérico manual, construida sólidamente de esas que habían reemplazado con digitales hace años, pero la guardé porque me recordaba cómo se aseguraban las cosas antes. Sin contraseñas, solo combinaciones, memoria y paciencia. Adentro había dos cosas: un cuaderno gastado, encuadernado en cuero, lleno de transcripciones de mis primeras misiones, y un pequeño colgante de metal. La vieja placa de identificación de mi padre, Ann Capitán Márquez, pulida, rayada, todavía pesada con un tipo de orgullo que nunca fue del todo mío. Deslicé la carpeta al lado. El silencio de Mateo ahora estaba oficialmente roto. Al lado del silencio de mi padre, deliberado, nunca roto. No era venganza. No estaba construida para venganza, estaba construida para precisión. Y ahora el archivo era correcto. Cerré la caja fuerte y giré el dial numérico afuera. La base estaba silenciosa. El viento del desierto llevaba recuerdos polvorientos en algún lugar más allá de la arena. Probablemente una oficial más joven acababa de comenzar su rotación, fresca, esperanzada, sin saber qué idiomas tendría que dominar para sobrevivir. Los que no se enseñan en ningún aula. Esperaba que los hablara de todos modos, aunque nadie se lo pidiera. Aunque nadie le creyera la primera vez. Me recosté en mi silla y miré el espacio vacío sobre mi escritorio, donde otros tal vez habrían colgado sus medallas. Nunca lo hice. No por modestia, sino porque aprendí temprano que las paredes no necesitan recordatorios para recordar lo que hiciste. La verdad tiene la costumbre de regresar cuando se necesita. Siempre lo hace. El aula era más pequeña de lo que recordaba. Filas de asientos dispuestos en media luna, escalonados, mirando hacia la pizarra que nunca quedaba completamente limpia. Las luces fluorescentes zumbaban suavemente arriba y el aire llevaba el rastro químico tenue de marcadores de pizarra y expectativa.
Era mi primer día de regreso como profesora. No como profesora invitada, no como suplente. Oficialmente listada en la facultad bajo Inteligencia Lingüística y Semántica Operacional. Extraoficialmente, un susurro que viajaba más rápido de lo que permitían las autorizaciones de acceso a Andorre. La pizarra escribí con letras gruesas, que convierte al lenguaje en un arma. Nadie habló por un momento. Algunos estudiantes se acomodaron en sus asientos. Algunos me miraron, luego volvieron a la pregunta, inseguros de si era retórica. No es la fluidez, dije, volviéndome hacia ellos. Es el reconocimiento de patrones. Silencio. Luego los bolígrafos comenzaron a rayar. Podía distinguir quiénes escuchaban con los oídos y quiénes con la postura, cómo inclinaban sus cabezas, cómo se alineaban sus columnas vertebrales. Había aprendido a leer estas cosas tan bien como los dialectos. Las posturas también eran regionales. A los cadetes de Buenos Aires se sentaban con cierto escepticismo reclinado. Los cadetes de la costa del Pacífico se inclinaban hacia adelante, como queriendo escuchar entre las palabras. Las palabras engañan, dije, pero el ritmo no. Golpeé ligeramente la pizarra. En Ramadi, una sola pausa antes de una frase, nos dijo que un cruce de calles no era un gran asunto. Era una reunión programada. Algunos estudiantes levantaron la vista. Agregué, el lenguaje se convierte en arma cuando el significado se esconde detrás de la familiaridad. También escribieron eso en un cadete en la segunda fila, ojos afilados, corte militar. Insignia de la Marina en el cuello. Levantó la mano vacilante. ¿Es por eso que el cambio de código es peligroso? Asentí. El cambio de código confunde sistemas. Pero lo más importante es quién escucha y cómo. Sentí crecer su curiosidad, no solo como futuros oficiales, sino como humanos que lentamente se dan cuenta de que la guerra no solo consume balas, sino suposiciones. Un estudiante en la parte de atrás me había estado mirando desde el principio, no de manera grosera, solo midiendo. Cuando hice una pausa entre diapositivas, levantó la mano. Su voz era tranquila cuando preguntó Mam, ¿usted realmente es Águila 7? La sala se quedó en silencio. Incluso el reloj pareció contener la respiración. No respondí de inmediato. Dejé que el silencio se sentara entre nosotros. Pesado, lleno, inofensivo. Luego sonreí. Sin asentir, sin confirmar. Solo una simple sonrisa cerrada, del tipo que das cuando ya has dicho todo lo que hay que decir. Los estudiantes intercambiaron miradas. Algunos sonrieron de vuelta. Nadie preguntó más. Ese era el poder de nombres, no pronunciados pero conocidos. Al final de la clase, cuando los cadetes salieron del aula, algunos se quedaron demasiado educados para preguntar más, demasiado curiosos para simplemente irse. No, me deslizó una nota sobre el escritorio antes de irse. Antes pensaba que los traductores solo escuchaban. Ahora me doy cuenta de que deciden que otros escuchan. La doblé. La guardé en el bolsillo de mi saco y limpié la pizarra. ¿Qué convierte al lenguaje en un arma? Pensé en eso otra vez, mientras la última huella de marcador se desvanecía bajo mi manga. La respuesta no había cambiado. No era la fluidez. Era la decisión de que no traducir. Era el tiempo. Era el arte del silencio que llevaba un mensaje más fuerte que un grito. Tal vez esa era la razón por la que Águila 7 no tenía que hablar a menudo. Porque cuando lo hacía, la gente escuchaba. 3 meses después de la ceremonia, un sobre pequeño llegó a mi escritorio, sin dirección de remitente, sin estampillas, solo mi nombre en letras en bloque, sin rango, sin título. Dentro había una sola fotografía. Era vieja, granulada, las esquinas enrolladas por el tiempo y el calor. Pero reconocí la imagen de inmediato. Yo a los 11 años, agachada junto a una radio de onda corta abollada en la esquina del garaje de mi tío. Un libro de gramática árabe gastado estaba abierto frente a mí, la portada medio rasgada. En la radio, una vez usada para alertas de tormenta, crepitaba suavemente en el fondo, probablemente captando interferencia de la costa del Mediterráneo. Recordaba esa tarde. Fue la primera vez que traduje algo en voz alta. Un hombre del otro lado hablaba en árabe yemení, entrecortado y cansado. Apenas entendía algo, solo fragmentos,
pero me senté durante horas escribiendo. Lo que capté era principalmente tonterías, mayormente informes meteorológicos y estática, pero ese día sentí que había descifrado algo antiguo en la parte posterior de la foto. En escritura limpia y cursiva había un mensaje. En algunos nombres no necesitan ser pronunciados, ya son recordados. Sin firma, sin pista de quién había tomado la foto, pero lo sabía. Había sido mi tío. Murió cuando yo tenía 16 años. Ann siempre me decía, los nombres verdaderos que cuentan no siempre son los que están en las identificaciones. Puse la foto en el escritorio, luego abrí el cajón superior y saqué una hoja vieja doblada en tres a mi carta de aceptación de beca, no. La había mirado en años. La tinta estaba descolorida, pero las palabras aún sonaban claras. Era el primer reconocimiento oficial de que tenía valor. No como hija, no como hermana, sino como individuo. ¿Cómo? Mente. Como futuro, a nadie en mi familia había comentado cuando recibí la carta. Nadie había celebrado a Ann, pero yo misma la había enmarcado. En ese momento se quedó silenciosa en mi habitación del dormitorio junto a mi cama. Un pequeño ancla la desdoblé, pasé los dedos por los bordes y la coloqué junto a la foto. Luego llevé ambas al estante de libros. Allí había un marco que nunca había usado. Roble simple, sin adornos. Deslicé la carta detrás de la foto, para que solo el borde superior fuera visible en la foto. Ahora se apoyaba en ella, inclinada hacia la ventana por donde entraba la luz de la tarde. No agregué medallas o condecoraciones, ni la certificación de Ramadi, ni el archivo de Siria, ni la autorización de extracción de Alepo. Todas estaban en mi armario, cerradas, selladas, limpias. En este pequeño recuerdo de una niña con un libro y una radio. Rota significaba más que todas esas juntas, Ann, porque ella no buscaba probar nada, no esperaba una ceremonia, solo quería entender. Apagué la luz de la oficina y me quedé en silencio durante mucho tiempo. No todo lo que cuenta se dice en voz alta, Ney. A veces está en lo que la gente elige enviar o en lo que recuerdan sin que se les pida. Esta foto nunca estuvo destinada a aparecer en titulares, pero encontró su camino hacia mí en como algunas verdades, no forzadas, simplemente llegadas. Y ese día comprendí algo. Nunca necesité una medalla, solo necesitaba a alguien que finalmente escucharan. El salón del club de oficiales estaba más tranquilo de lo habitual esa noche. Solo un puñado de personas, la mayoría del personal senior descansando, después de un largo día de reuniones de estrategia. Entré sin anunciarme. Nunca lo hacían. La mesera me reconoció, me saludó con la cabeza y señaló mi mesa habitual junto a la ventana que daba al campo de entrenamiento. Me senté, pedí café, negro, sin azúcar, y saqué un pequeño cuaderno de mi bolsillo. No era un diario de misión, no estaba clasificado, era algo más personal. Había comenzado a escribirlo hace 3 semanas, después de que un estudiante me preguntara en clase, ¿cómo supo que era lo suficientemente buena cuando nadie más lo sabía? No le había respondido entonces, pero la pregunta se había quedado conmigo. Abrí el cuaderno en una página en blanco y escribí en lecciones que nadie me enseñó, pero que aprendí de todos modos. Ann. El silencio no es debilidad. Es estrategia. Cuando era niña, pensaba que permanecer callada era rendirse, que si no hablaba más fuerte que mi padre o mi hermano, nunca sería escuchada, pero aprendí que el silencio tiene su propio peso, que escuchar es un superpoder, que la mayoría de la gente nunca desarrollan. No todos te entenderán. Y está bien. Mi familia nunca entendió por qué me importaban los idiomas, por qué pasaba horas memorizando dialectos que nunca usaría, pero no necesitaban entender. Yo lo hacía, y eso era suficiente. 3. Tu valor no depende de la validación de otros. Pasé años esperando que mi padre me viera, que Mateo dejara de burlarse, que alguien dijera buen trabajo, Daniela, pero las vidas que salvé no necesitaban su aprobación para contar. Las misiones que completé no necesitaban sus elogios para ser reales. 4. La invisibilidad puede ser poder. Durante mucho tiempo pensé que ser invisible era un castigo, que no tener mi nombre en informes era ser borrada. Pero luego me di cuenta, ser invisible significaba que podía moverme sin restricciones, podía ver
sin ser vista. Podía trabajar sin el peso de la expectativa en Águila 7. Nunca fue solo un nombre en clave, era Libertad AN 5. La verdad siempre encuentra su camino. Alguien alteró mis informes, alguien robó mi trabajo, alguien trató de borrarme de la historia, pero la verdad no se puede enterrar para siempre. Siempre resurge. A veces en carpetas Manila, a veces en investigaciones internas, a veces en ceremonias donde un almirante dice, tu nombre en clave en voz. Altan 6 no necesita ser la más ruidosa para ser la más fuerte. Mi padre gritaba, Mateo, alardeaba. El mundo recompensaba a quienes hacían más ruido, pero yo susurraba, y mis susurros salvaron más vidas que todos sus gritos juntos. Encerré el cuaderno y tomé un sorbo de café. A la mesera pasó y dejó un plato de galletas que no había pedido. Cortesía de la casa. Capitana, dijo con una sonrisa. No dije nada, solo asentí. Ese era el cambio sutil que había notado en las últimas semanas, la forma en que la gente me miraba ahora. No con curiosidad o escepticismo, sino con algo más cercano al respeto. No porque tuviera una insignia más elegante, no porque ahora tuviera un título más alto, sino porque finalmente sabían lo que había hecho, y eso cambiaba todo. El regreso a casa 2 semanas después, recibí un mensaje de texto de mi madre Ann. Era raro, ella nunca enviaba mensajes de texto. Prefería las notas escritas a mano. Incluso ahora Ann, el mensaje decía, Ann, tu padre quiere verte. Dice que es importante. No respondí de inmediato. Ann, parte de mí quería ignorarlo. Después de tantos años de indiferencia, ¿por qué ahora importaba? Pero otra parte, la parte que todavía era esa niña de 11 años, esperando que él notara su libro de gramática árabe, quería saber qué tenía que decir. Ann, conduje a casa el siguiente fin de semana. La casa se veía igual, mismo tono de pintura beige, mismo jardín descuidado, misma sensación de que el tiempo se había detenido aquí mientras el resto del mundo seguía adelante. ¿A mamá? Me abrió la puerta. Me abrazó en silencio. Como siempre lo hacían, sus ojos dijeron lo que su voz no podía. Estoy orgullosa de ti. Papá estaba en la sala de estar sentado en su silla habitual. La televisión estaba encendida, pero sin sonido. Ann me vio entrar. No se levantó. Ann, Daniela. Dijo simplemente. Papá. En silencio. Luego, lentamente, como si le doliera cada palabra en Seita y la ceremonia, en el canal militar. La transmitieron la semana pasada. No respondí. Esperé. No sabía. Continuó. No sabía que habías hecho todo eso. Su voz se quebró ligeramente en el final. ¿Por qué nunca dijiste nada? Por un momento, sentí que toda la rabia, toda la frustración, toda la tristeza de años burbujeaba en mi garganta. En mi garganta quería gritarle. ¿Por qué debería haberlo hecho? ¿Habrías escuchado? Pero no lo hice, porque mirándolo ahora, este hombre que una vez parecía tan grande, tan seguro, tan inamovible, vi algo diferente. Lo vi pequeño, asustado. Han perdido. En cambio, dije tranquilamente, no necesitaba que supieras, necesitaba hacerlo. Él asintió lentamente, miró sus manos. Tu hermano, lo que hizo, no está bien. No, concordé. No lo está. Otro silencio nuevo, casi en un susurro. Lo siento. 2 palabras, apenas audibles, pero estaban allí, no arreglaban todo. No borraban años de ser ignorada, minimizada, desestimada, pero eran un comienzo. Me senté en el sofá frente a él. Está bien, papá. Ya no importa. Y lo decía en serio a Ann porque había aprendido algo crucial en todos estos años. No necesitaba su aprobación para ser quien era. No necesitaba su orgullo para validar mi trabajo. Ann no necesitaba su reconocimiento para saber mi valor. Eso ya lo tenía. Dentro de mí Ann pasamos la siguiente hora hablando. No sobre el pasado, no sobre lo que debería haber sido, sino sobre ahora, sobre mi enseñanza, sobre sus planes de jubilación, sobre cosas pequeñas y seguras que no dolían, y cuando me fui esa noche, él se puso de pie. Caminó conmigo hasta la puerta. Ann vaciló un momento. Luego extendió su mano. Ann la tomé.
En su apretón era firme. Sus ojos finalmente me encontraron. Estoy orgulloso de ti, dijo. No lloré. No me derretí, solo asentí. Lo sé. Porque finalmente, después de todos estos años, lo sabían. Epílogo. 5 años después, el aula está llena. 80 cadetes, todos sentados en silencio mientras proyecto una grabación de audio. Es en pastún. Dialecto de Kandahar. Difícil de descifrar incluso para hablantes nativos. ¿Alguien puede identificar lo que están diciendo? Pregunto en silencio, algunas miradas inciertas. Luego, desde la parte de atrás, una mano se levanta. Es una joven cadete. Primera generación de inmigrantes. Ojos brillantes, postura recta. Meam, dice, los pájaros vuelan bajo, cuando viene la tormenta sonrío. Exacto. Exacto. ¿Y qué significa eso operacionalmente? Ella piensa, un momento, significa que alguien importante está a punto de moverse, probablemente bajo cobertura de clima, para evitar detección. Correcto. La clase toma notas furiosamente en esta cadete, me recuerda a mí a esa edad, hambrienta de conocimiento, ansiosa por demostrar su valor, sin saber todavía que ya lo tienen. Después de clase, ella se queda a Mam. ¿Puedo hacerle una pregunta? Por supuesto. Por supuesto. ¿Cómo supo que era lo suficientemente buena? Cuando todos le decían que no lo era, sonrío suavemente. Es la misma pregunta que me hicieron hace años, la misma que me hice a mí misma tantas veces. No lo sabía, admito. No al principio. Sus ojos se amplían ligeramente, pero seguí adelante de todos modos. Porque el trabajo importaba más que mis dudas. Ella asiente lentamente. Y un día, continúo, te despiertas y te das cuenta de que ya no estás tratando de demostrarle nada a nadie. Ya no estás esperando permiso o validación. Hago una pausa. Solo estás haciendo el trabajo, porque es quien eres. Ella sonríe. Una sonrisa pequeña, pero genuina. Gracias, Maham. Mientras la veo irse, siento algo cálido en mi pecho. Orgullo no por mí, por ella, porque sé que ella, como yo una vez, encontrará su camino. Tal vez no será fácil. Tal vez no será rápido, pero lo hará, y algún día, años a partir de ahora. Ella estará donde estoy yo ahora, enseñando, guiando, pasando la antorcha, y el ciclo continuará antes de que nos despidamos. Me gustaría saber dónde están viendo esto. ¿Es una mañana tranquila con una taza de café caliente? ¿O una noche tardía donde historias como esta les hacen compañía? Déjenmelo saber en los comentarios. Los leo todos con gratitud, y si esta historia tocó su corazón, por favor consideren suscribirse al canal. No solo para escuchar más historias como esta, sino para ser parte de una comunidad que aún cree en la bondad, la sanación y las segundas oportunidades. Gracias por pasar su tiempo con nosotros hoy, donde sea que estén. Espero que se lleven la historia de Daniela consigo, y recuerden, a veces el milagro no toca a su puerta. Espera en silencio hasta que estén listos para abrir su corazón. Cuídense mucho y nos vemos la próxima vez.